Tengo en la línea telefónica al señor secretario de Infraestructura y Obra Pública, Tomás Ruiz González. Tomás, ¿cómo estás? Edgar, muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Me da mucho gusto saludarte y pues preguntarte, bueno, ya sigue el procedimiento ahora de carácter legislativo a propósito del túnel sumergido de Coatzacoalcos. ¿Cuál es la primera impresión que te provoca este análisis legislativo? Pues a mí me parece que el Congreso actuó con mucha responsabilidad y de manera expedita para concretar una solución que le conviene a Veracruz. Como tuvimos oportunidad de platicarlo contigo hace algunos días, la resolución, la solicitud más bien de resolución que envió el señor gobernador Javier Duarte de Ochoa, trae varios beneficios para el Estado. Se concluye una obra de una gran relevancia, como es la del túnel sumergido de Coatzacoalcos, se concluye en un plazo perentorio de 12 meses y se hace con cargo al concesionario. Los recursos que se tienen que invertir los pondrá todos el concesionario, limitando sus utilidades de un 26% que tenía en la original concesión a un 12% real. Entonces, yo te diría, se termina la obra, una obra que lleva un 90% de avance y que sería una irresponsabilidad no concluirla. Se hace sin costo para los veracruzanos, costo adicional, porque ni un peso más tendrá que poner el gobierno, y esto lo resuelve tal cual el decreto que hoy aprobó el Congreso, y finalmente el concesionario es el que, como se dice de manera coloquial, se va a caer con lo que hace falta para terminar el túnel. Está bien, decía hace un rato el diputado panista Julen Rementería que les tornaron datos equivocados. ¿Es correcto? ¿Les pasaron información duplicada, doble o alterada de parte de ustedes? No, absolutamente no. No sé a qué se refiera. Yo creo que hay un problema en las cuentas que hace, con mucho respeto, el diputado Julen Rementería. Se lo dije en tribuna el otro día. Les dije que los modelos financieros que respaldan estos números los puede él consultar cuando quiera. Estamos a sus órdenes para que lo consulte, porque no es como él dice. Incluso me pareció leer en alguna declaración que nos estaban dando un cheque en blanco. Pues yo diría que si vamos a hablar de cheques, más bien me están dando un cheque sin fondos, porque el gobierno del Estado no va a poner un peso más para la terminación del túnel. Entonces él a lo mejor no entendió esta parte, no leyó bien el decreto que estaba votando, porque ahí lo dice con toda claridad, o simplemente es una posición política que trata de desvirtuar la realidad, pues por algún propósito político electoral, no lo sé. Sí. El procedimiento fue el adecuado, Tomás Ruiz, en el sentido de que primero se dio a consultar al Congreso antes de contratar a la empresa que va a patrocinar el resto de la obra. Esta concesión ya existe y la otorgó el gobierno en 2004 con base en una autorización del Congreso. Entonces se trata de la misma concesión. Lo que estamos solicitando es una modificación a la concesión que favorece fundamentalmente al Estado para que se termine cuanto antes la obra y para lograr lo que en materia financiera se llama el reequilibrio de la concesión. ¿Y qué significa esto, Edgar? La concesionaria pretendía que el gobierno pusiera 1.100 millones de pesos más a los que ya se han puesto con cargo a unos supuestos gastos adicionales. Y la posición de la Secretaría fue no aceptar de ninguna manera esta petición y por el contrario, pedirle al concesionario que ellos pongan la cantidad que sea necesaria para concluir el túnel. Entonces, se trata de una concesión que ya existe desde el 2004 y simplemente estamos modificando algunos de sus puntos. Oye, Tomás, y esta reiteración que no es necia del reclamo de una parte de la opinión pública en el sentido de que son muchos años, 45 años de concesión de un inmueble que pertenece a los veracruzanos. Yo quisiera que reiteraras también cuál es la postura del gobierno en ese sentido. Claro, con mucho gusto. En realidad ya se habían autorizado 37. Lo que se están ampliando son 8 años más. ¿Cuál es la razón? Cuando un privado, cuando un concesionario entra a invertir, como en este caso capital de riesgo, por eso se llama de riesgo, pues necesita un plazo para recuperar su inversión y una tasa de utilidad razonable.
El plazo necesario, de acuerdo a los modelos financieros, es de 45 años para que tenga una recuperación de la inversión y una tasa razonable, que es la que le bajamos a la mitad, al 12%, porque traían 26%, y ese es el plazo que se requiere según los modelos financieros. Pero vamos a suponer que los modelos fallaran, como le dije a los diputados el día que estuve ahí. Si por algún motivo la empresa tuviera utilidades por arriba del 12%, entonces nos hacemos socios, y el 50% es para el gobierno del Estado, que también invirtió recursos en esta obra tan importante. Entonces también en eso ganamos, porque a partir de esta tasa, a partir del 12, somos socios a mitades, el concesionario y el gobierno del Estado. ¿Así se operan las autopistas? Así se operan las autopistas, así se operan la gran mayoría de las concesiones. Hay un gran debate, Edgar, sobre el tiempo que ha tardado el túnel, por ejemplo. Sí. Yo te diría, es correcto, es totalmente legítimo y aceptable el malestar de los veracruzanos, en particular de Coatzacoalcos, del sur, de Allende, por este retraso. Pero desafortunadamente ocurre con más frecuencia de la que uno quisiera en obras de esta envergadura. Puedo dar 10 ejemplos, como la Mazatlán-Durango, como la México-Tuxpan, que el otro día lo comentábamos, la concesionó Salinas y la acabó inaugurando Calderón 20 años después. Sí. Y además, estas obras normalmente terminan costando más de lo que el presupuesto original se planteó. Esto no significa, y hemos sido muy claros también en este punto, que si hay cualquier responsabilidad de funcionarios, somos los primeros interesados en que se finquen estas responsabilidades y se sancionen. El ORFIS sigue su trabajo de fiscalizar, ya ha planteado 2 posibles quebrantos que sumados son de alrededor de 500 millones de pesos, y por uno de ellos de 250 ya presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía General. Ya está en manos de ellos, y nosotros desde luego coadyuvaremos en todo lo que haga falta para que de haber malos manejos también se actúe en consecuencia y se sancione a los responsables. Pero eso no está peleado con terminar el túnel, que es lo que yo traté de insistir y convencer a los diputados del PAN, en particular al diputado Julián Rementería, que además me extraña mucho su posición, porque él fue director de planeación y de centros SCT en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con Felipe Calderón, y ahí les cité pues varios ejemplos de ese gobierno en donde las obras se retrasaron enormemente y costaron mucho más de lo que se presupuestaron. Un ejemplo, por cierto, es el famoso monumento de la Estela de la Luz, que digamos que muy útil desde el punto de vista de infraestructura no es, y que costó prácticamente una barbaridad de dinero, ¿verdad? Sí, una barbaridad. Entonces, no se vale que en unos casos sí se entiendan las razones cuando eran ellos, y ahora no se quieran entender las razones, que yo insisto, no es para justificar el retraso. Creo que todos los habitantes de Coatzacoalcos están molestos y es entendible, pero ahora podrán ver cómo en una cuestión de 2-3 semanas las obras se retoman y en un año se concluyen, y finalmente vamos a cumplir con la gente una obra que lleva 10 años desde su concesión original y 2 años parada, ¿no? Sí. Oye, finalmente quisiera preguntarte, pareciera una bobera, pero no, sí, ya cuando esté terminado, ¿sí servirá? ¿No se llenará de agua? ¿No se caerán las paredes y todo eso? Yo no creo que sea una bobera, tu pregunta es muy relevante, porque tiene que ver con la calidad de la construcción, y quiero en ese sentido dar la tranquilidad de que la obra ha sido constantemente auditada por ingenieros independientes. ¿Qué significa esto? Que no trabajan para mí en CIOP, ni mucho menos para el concesionario, sino para los bancos, que son acreedores también, y que su principal activo pues es el túnel, porque de ahí van a cobrar el crédito que ellos dieron para la obra. Y estos ingenieros independientes, que es una empresa reconocida que se llama Cali Mayor en ingeniería, nos han dado informes mensuales de que la situación del túnel es adecuada desde el punto de vista técnico. Pero por supuesto que vamos a seguir auditando esto y revisando que en todo momento sea así. Y si no fuera el caso, pues por supuesto que no correríamos el riesgo de abrirlo a su uso por los habitantes de
Coatzacoalcos y Allende. Ok, Tomás Ruiz, te mando un gran abrazo. ¿Te gustaría ser gobernador ahorita que me acuerdo? Mira, yo lo que te diría en ese tema, Edgar, es que yo estoy abocado 100% en este momento a mi tarea de secretario ¿Te de gustaría Cultura ser gobernador, Tomás? y Obras Públicas. No es el momento de referirme a esos temas, porque además, no me lo tomes a mal, pero la legislación electoral es muy estricta ahora con los funcionarios públicos y no quisiera yo entrar en un problema de ese tipo. En su momento, con mucho gusto lo platicamos. Al rato te hablo por teléfono y a lo mejor en cortito sí me lo dices, ¿no? Tomás, muchas gracias. Gracias a ti y a tu Un gran auditorio. abrazo.